Bueno, empezamos con un nuevo video. ¿Y qué video? Prepárense. Esperen que me acomode un poco. Y arrancamos. ¿Escuchaban hablar alguna vez sobre las historias reales que tienen diferentes canciones populares? Bueno, es un temazo. El tema del video y las canciones también. Pero tiene que ver con las historias que no todo el mundo sabe que tienen canciones como muy populares. Y elegí algunas cuantas para contar sus historias. Y este video tiene por particularidad que tiene un invitado, sorpresa. Mi primera colaboración. Ahora que ya aparece en el título igual, pero es un invitado que tenía ganas de tener hace mucho tiempo y sobre todo para este tema, porque tiene que ver con música. Y elegí 3 canciones y alguna que otra sorpresa que tienen historias muy interesantes, como por ejemplo El Muelle de San Blas, de Maná, Libre, de Nino Bravo, y algunas que otras sorpresas. Pero son historias que no todo el mundo sabe, y yo cuando me empecé a investigar para hacer este video dije, che, esto no lo sabía, wow. Había una historia re interesante, no era la palabra, como una historia muy fuerte detrás. Y dije, esto tiene que ser para video. Así que los traje y con un invitado. Así que vayamos directamente a eso. Para conocer las historias reales o reales que tienen diferentes canciones populares tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? Vámonos. Bueno, para empezar vamos a hablar de una canción que es bastante conocida, muy conocida. Hoy en día no sé si tanto por las nuevas generaciones, pero yo cuando era chico me cansé de escucharla. Que es Libre, de Nino Bravo. Y vamos a ponerlo un poquito. Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre. Bueno, esta es una canción muy conocida. Y yo me acuerdo que la primera vez que le presté atención a una letra o una canción fue en la escuela primaria, gracias a la profe, la señora Forzati, que fue una gran profesora, que ella nos hizo repreguntar, o preguntar en realidad, qué quería decir la canción. Y yo hasta ese momento, tenía 8 años, 9, no me preguntaba qué significaba o qué decían las canciones. Y ella dice, le voy a contar la historia detrás de Libre, y me acuerdo más o menos cómo era y lo que me choqueó de la historia que tenía. Pero con el paso del tiempo me lo fui olvidando y la traje para ustedes hoy. Libre fue escrita inspirada en un joven que murió intentando cruzar el muro de Berlín. Corría el año 1962, la Guerra Fría estaba en uno de sus puntos más tensos y Alemania estaba partida en dos. Al oeste, que era la zona democrática bajo influencia occidental, y al este la República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética. Y ahí en el medio justo estaba el muro de Berlín. Que era un muro de vigilancia, de concreto, de muerte, básicamente, porque quien intentaba cruzarlo se jugaba la vida, literal. Y acá es cuando tenemos que hablar de Peter Fetscher, un joven que tenía apenas 18 años y vivía en el lado de Berlín Oriental. Pero él soñaba con escapar, de huir, de ser libre, por así decirlo. Quería vivir del otro lado, ser libre de elegir, de trabajar, de caminar sin miedo, así que un día de agosto, junto con su amigo Helmut, decidió intentarlo, o sea, cruzar el muro. Y ahí se pusieron de acuerdo, se juntaron y fueron a hacerlo. O sea, estaban dispuestos a todo. Ellos dos lograron llegar al muro y escalar lo que es la primera parte. Pero cuando Peter estaba por saltar, los guardias les dispararon a muerte. Ahí Peter quedó herido, tirado en la franja de la muerte, lo que se dice así, una zona entre los dos muros donde nadie podía entrar. Y ahí, delante de todo el mundo, lo dejaron morir desangrado. Y ahí, siendo un jovencito de 18 años, lo que quedó es como una persona que quería ser libre, que poder moverse sin los muros, o sea, tener la libertad de poder hacerlo. Y esa fue su única culpa, por así decirlo. Una década después de esto, lo de Peter, en España, el letrista José Luis Armenteros y el compositor Pablo Herrero escribieron Libre. Obviamente estaban reconmovidos por la historia esta que se habían enterado, que habían conocido. Y después Nino Bravo, con esa voz tan intensa, fue quien la llevó al mundo. Y es la canción que todo el mundo conoce porque se hizo muy popular. Pero uno puede pensar en la libertad en general, pero no todo el mundo sabe la historia que tiene detrás y en qué fue inspirada a la hora de escribir esta canción. En la historia de Peter, la persona que quiso cruzar el muro y le dispararon intentando ser libre. Y por eso la canción. Y yo me acuerdo que mi seño me había contado más o menos esta historia y fue como, wow, a mí me llovió un montón, porque encima me gustaba mucho la canción. Y fue como la primera vez que le pude dar un significado a una canción, que no era solo música, sino que se podía decir algo. De ese momento empecé a prestarle atención a diferentes canciones, a todas las canciones que escuchaba, de la más básica a la que tenga un mensaje profundo o una historia detrás. Por eso es un tema que a mí me encanta. Pero bueno, vayamos a la próxima canción, que es la de la historia real detrás del muelle de San Blas. Esperándose un poquito de vino, te garganta se calla. Bueno, ¿quién no conoce el muelle de San Blas? La canción de Maná, creo que de los 90, déjeme chequear.
del 97 para ser exacto. Y estuvo muy de moda, fue muy popular esta canción. Si no se acuerdan, se la dejo acá. Y yo cuando era chico, cuando escuchaba esta canción, pensaba que se trataba de San Blas en mi provincia, en Buenos Aires, en el mar. Hay un lugar en Argentina que se llama San Blas también, pero no. Se trata de un lugar en México que existe y que la historia también, que es una historia real, o así se cree. La historia fue inspirada en la historia real de una mujer llamada Esperanza, que ella vivió en el puerto de San Blas, es un pequeño pueblo costero en México, pero su historia completa es más o menos así. La verdadera historia de Esperanza tiene que ver con un marinero que en algún momento de la década de los 40 o de los 50 se embarcó y no volvió. La mujer, Esperanza, empezó a esperarlo día tras día, ella pobrecita, sentada en el muelle de San Blas. Y a pesar de que su marido, su esposo, su pareja nunca volvió, ella se sentaba todos los días a esperarlo. Hace verga. Y ella siguió así hasta el día de su muerte, hasta el último día que estuvo con vida, lo siguió esperando. Y esto es lo que más queda como la versión más oficial de esta historia. Pero cuando empecé a rascar un poquito, medio que se transformó en un mito, una leyenda, que en realidad nunca existió esta mujer. Pero ya se había vuelto una tradición oral, como que empezó a circular esto y quedó. Y como dije, esta historia se volvió muy popular y pasó a ser parte de las tradiciones orales ahí de la zona, convirtiéndose como en una especie de símbolo del amor eterno y la espera interminable. Y la cosa fue cuando Maná sacó esta canción. ¡Maná! Pues encima es hermosa. Y ahí le terminó de dar todo el empuje para que esta historia se conozca a nivel... no sé si la historia, sino como el significado de esta historia empieza a ser como muy popular a nivel mundial incluso. Fue muy conocida esta canción. Y en la letra obviamente hace muchas referencias a esta historia, a la mujer esta Esperanza. Por ejemplo, la espera interminable, que la mujer durante años se dice que sin encontrar consuelo. Después el muelle, el lugar donde la mujer pasa su vida esperando. También está el marinero, que simboliza el amor perdido, el abandono y el dolor de la espera. Y aunque la historia esta de la mujer del muelle de San Blas no es real del todo, o sea, si bien tiene algunas cosas reales, como que existió una mujer, pero después con los relatos empezó como medio a construir alrededor como otra cosa. Pero es parte, es como las películas que vieron que dice que es basada en hechos reales. Bueno, no es que pasó todo así. Se inspiraron en la historia oficial. Y obviamente la figura de esta mujer empezó a ser como más algo cultural ya de la zona. Y más allá de si esta historia es real o no, es todo lo que representa, y porque también representa una historia de lo que pasaban muchas mujeres cuando sus maridos se iban a embarcar y no volvían nunca más. Sin ir más lejos, en Carmen de Patagones, en Viedma, Patagones, ahí de donde soy yo, ahí en la parte de la costanera hay como estatuas de mujeres mirando como para el río y esperando a alguien. Que hace alusión a esto, a las mujeres que esperaban a sus maridos que nunca volvían. Y es re triste, porque era algo bastante común. Hoy no sé si tanto, pero en épocas donde los comercios eran mediante barcos, solo barcos, o en las épocas de conquista, de guerra, combate, todo eso, se quedaban muchas mujeres solas sin sus maridos. Re triste. Y ahí lo que hizo Maná fue agarrar este simbolismo de la canción y lo que representa a la mujer que espera, y crearon la canción, que se hizo re popular. Salud por Maná, que la revieron. Yo creo que incluso hasta las generaciones de hoy en día la siguen conociendo esta canción. Vamos a escuchar un poquito. Maná, el muelle. A mí me encantaba esta canción. Además es muy triste. Su cabello se blanqueó. Ay no, me entristeció un poco. Pero bueno, vamos a levantar un poco que... Porque representa un montón de otras cosas también, de mucha gente que quedó esperando a sus parejas que nunca volvieron por X motivo. Uno le puede dar el significado que quiera, ¿no? Eso es lo que tienen las canciones. Pero bueno, hablando de canciones de música y seguimos con todo esto, vamos con una persona que se suma a este video y es más ni menos que Pablo Música, así que directamente que se presente él para hablar de su canción que eligió. No es su canción, sino él eligió una canción para contar la historia que tiene detrás. Así que la mejor forma de que empiece es que empiece con una copilla de vino, así que le paso la copilla. Gracias Lean por ese pase, aunque yo soy mucho más del vino blanco. Hola a toda la comunidad de Lean, un placer saludarlos. Yo soy Pablo Música y soy un gran fanático de este canal, así que para mí es un honor estar acá. La canción que elegí para analizar es una canción que tiene una historia de terror, de sufrimiento y de censura, pero que lamentablemente no tiene que ver con lo ficticio ni con una leyenda, sino que está basada en parte de la historia real de nuestro país.
parte de la historia de Argentina. El 24 de marzo de 1976, el gobierno de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. Desde ese año y hasta 1986, la sociedad argentina sufrió una censura sin precedentes en todos los ámbitos de la vida pública, pero particularmente en el cultural. Frente a esto, los artistas tuvieron dos posibles caminos. Por un lado, algunos fueron obligados a exiliarse y desde el extranjero le cantaban a su tierra. Y por el otro, hubieron algunos que pudieron quedarse en el país, pero estaban negados a ceder frente a la presión de no poder expresar lo que pensaban. Así que estos comenzaron a desarrollar una forma de poesía diferente. Sabían que casi cualquier reflexión podía ser censurada, así que empezaron a codificar sus mensajes a través de letras alegóricas. Letras que a primera vista podían parecer inofensivas, pero que en el fondo tenían una fuerte crítica a la represión, a la violencia y a la dictadura en sí. Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, es uno de los mejores ejemplos de este tipo de escritura. ¿Quién sabe, Alicia, este país? Transmite una fuerte crítica a la situación del país, pero mezclada con el fantasioso mundo de la película animada. Se utilizan palabras que sí aparecen en el film, como jardines, río, rey de espadas, cricket, pero todo con otro sentido. Ya desde su título, evitando la palabra maravillas y dejando solo en el país, nos presentan una ironía, porque en ese momento el país era muchas cosas, pero una maravilla seguro que no era. Y Alicia vendría a representar a todo el pueblo. Es por eso que los artistas le preguntan a los argentinos, ¿vamos a poder quedarnos o vamos a tener que salir todos del país? Te vas a ir, vas a salir. Hay algunas frases que hoy las sentimos muy crudas, como por ejemplo, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna. Río de cabezas aplastadas. Y es válido preguntarse cómo esto llegó a burlar la censura. Bueno, y es que la primera parte sí puede leerse como una crítica a la cantidad de desaparecidos y de muertos durante la dictadura, y de hecho lo es. Pero al sumar la imagen del cricket, un juego que sí aparece en la película de Alicia, se suaviza la carga del mensaje y no queda tan evidente. Lo mismo sucede con la frase "los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas". El rey de espadas como metáfora a los dictadores, quienes condenaban a quienes ellos creían que habían violado las leyes que ellos mismos inventaron. Y es que lo que se repite a lo largo de toda la canción es el mismo mensaje. La democracia, ese juego que los hacía tan felices, se terminó. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Hay muchas canciones de este periodo con letras súper fuertes pero que están bien camufladas, así que si quieren pueden sumar otras en comentarios. Elegí esta canción y esta temática en particular porque considero que en ambos canales tratamos de hacer un ejercicio de memoria, porque toda historia que no se recuerda está condenada a repetirse. Espero que les haya gustado, si es así los invito a que pasen por mi canal si quieren ver este tipo de análisis y todo lo que tenga que ver con música. Les mando un beso grande y seguimos con Leam. Bueno, gracias Pablito por su parte. Hermoso, hermoso, gracias. No, hermoso es no. Bueno, poco sí, pero no parece que es raro. Alta historia con todo Pablito. Si no lo siguen, vayan a seguirlo y le mando un fuerte abrazo y gracias por colaborar. Es la primera persona que colabora con este canal directamente en un video. Así que salud por eso. Gracias Pablín por sumarte. Vayan a seguirlo. Suscríbanse, todo, que es lo más. Bueno, vamos al próximo. En realidad es un próximo, pero hasta ahí. Porque empecé a averiguar sobre la historia de Jijiji, de los redondos, porque ya me habían dicho en algún momento que tenía una historia detrás. El tema es que empecé a buscar y no hay una versión oficial. Yo pensé que sí, que tenía una historia real detrás. Tienen como varias versiones, como de una... después de... que tiene que ver con la dictadura. Después de como un mambo ahí medio colectivo de unas personas, después de una fiesta como medio picantona, medio oscura. O sea, no encontré una versión real. Si ustedes tienen data de eso y quieren dejarlo en los comentarios, déjenlo. Capaz que yo no encontré y ustedes saben. Los que son fan de Los Redondos, capaz que saben. Déjenlo en los comentarios y quién les dice que sale en la parte 2. Porque hay un montón de canciones para seguir haciendo. Pero para terminar, quería agregar dos canciones que si bien son bastante literales, como por ejemplo Alfonsina y el mar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Que es de... Ay, porque yo siempre digo que es de Mercedes Sosa. Qué ignorante que soy. O sea, ella es cantora. Pero yo escuché muchas veces la versión de ella, en realidad es por eso. Pero la canción oficialmente es de... compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna. Que Mercedes la recontrapopularizó, que es la que yo conozco. Bueno, la historia que tiene detrás de esta canción es obviamente la poetisa Alfonsina Storni, que yo hice un video sobre ella. Si no lo vieron, vayan a verlo, que lo hice en el 2020, 2021, creo que por ahí. Que es la historia que tiene detrás. Y presten atención a un comentario. El primer comentario que tiene ese video, que es una persona que dijo algo muy interesante y muy fuerte. Así que si no vieron ese video, vayan a verlo y lean el comentario que está ahí, como que el que más like tiene. Y después me cuentan.
Y después otra canción que medio que son como insignia de este canal, porque de muchas historias que yo hice en este canal, obviamente hay muchas canciones, sobre todo de culturas populares, de leyendas y cosas así, hay muchas canciones, pero una que representa muchos videos de mi canal es Bandidos Rurales de León Gieco. Que muchas veces cuando yo hice videos sobre bandidos rurales, sobre bairoletos, sobre mate cocido, no sé qué, mucha gente me decía que los conocía por nombre por la canción de León Gieco, que es esta canción. Máquina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Y claro, porque ahí nombra a todos o a muchos bandidos rurales de los cuales yo hablé en este canal. Por eso recomiendo, si no vieron esos videos de bandidos rurales, vayan a verlo, que es una serie hermosa de cada uno de ellos. Que es una de las cosas más piolas que tiene en mi canal. Ustedes me dirán. Pero bueno, así terminamos con el video del día de hoy porque se va a hacer larguísimo y además prefiero hacer una segunda parte con más canciones, con algunas que tengo anotadas para seguir investigando y algunas que me recomienden ustedes. Por eso, si tienen alguna canción que saben la historia real y que es interesante como para contar, déjenla en los comentarios y quienes dicen que sale una segunda parte con esas historias. La verdad me encantó, alto video con colaboración, con musiquita, todo hermoso. Así que nada, amiguis. Algunos me bardearon porque la otra vez dije amiguis y pensaron que había dicho amigues. O sea, odian el amigues, pero no el amiguis. Es raro. Pero bueno, amiguis, así nos despedimos por el día de hoy. Es alto video, me encantó hacerlo. Y sobre todo cuando tiene que ver con música. También recomiendo, acá en este video me estoy chiviando a rolete. Me estoy chiviando a mí mismo. Pero hay uno de tango que también está buenísimo. Porque yo pocas veces hablé de música en el canal. Y uno de los mejores videos que hice, como a criterio propio, es el del origen del tango. Que ese está buenísimo. Si no lo vieron, vayan a verlo también. Es 2022 ese. Está hermoso. Yo ahí aprendí una bocha. Si ustedes quieren hacerlo, vayan a verlo. Así que nada, así terminamos con el video del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Salió como medio desentonado. Y nos despedimos con una cancioncita. Vamos a despedirnos con Alfonsina y el mar de ella. De la One, de la única, de la negra. En vivo, qué precioso. Dios te acompañó, qué dolores viejos cayó. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de